Pues terminamos esta última conferencia. Va a hablar acerca de cómo la iglesia se defendió, pero ahora adentro de las herejías. Y vamos a hablar al final de cómo la respuesta de la iglesia a las herejías son instrumentos importantes para el cristianismo el día de hoy, ya que enfrentamos situaciones muy similares a la que enfrentó la primera iglesia. Entonces hablemos de la defensa de la iglesia. Ok. La pregunta más importante que se hizo la iglesia respecto a las herejías fue la siguiente pregunta: ¿dónde yace la autoridad de la iglesia? Claro, no es que la iglesia estuviera en dudas de dónde está la autoridad, pero esa era la pregunta en cuestión, porque surgieron muchos grupos que clamaban tener un mensaje secreto de Jesús, distinto al que tenían los apóstoles o los obispos. Así que, ¿dónde está la autoridad? ¿Quién dice qué es lo que se debe o no se debe hacer en la iglesia? Y esa es la pregunta que intentaron responder los apologistas y la iglesia frente a las herejías. Entonces, cuando hablamos de los apologistas, principalmente se les conoce así, los apologistas griegos, porque surgen en el siglo II y surgen más en la parte oriental del imperio, donde el griego era el idioma más común. Por eso se les conoce de esa forma. Y muchos de sus escritos no los tenemos, se han perdido, pero tenemos citas de cristianos de estos apologistas. Y muchos de sus escritos están dirigidos a emperadores, están dirigidos a los intelectuales, y muchos también describen las herejías que había en su época. Así que trataron de cambiar la opinión pública ante las malas interpretaciones y la persecución que había de parte de la gente. Su labor era cambiar la opinión pública, mostrarle a las personas que los cristianos no eran peligrosos, que los cristianos tenían algo que dar al imperio, que incluso llamaban al cristianismo una religión segura, porque ellos promovían no solamente la moral, sino la superaban con sus enseñanzas. O también ante la acusación de que el cristianismo era una religión nueva, novedosa, los apologistas se dedicaron a decir no, sino que Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y a los que decían los cristianos son inmorales, los apologistas decían no, sino que nosotros atendemos a los pobres que ustedes desprecian, nosotros atendemos a los niños que ustedes abandonan, nosotros amamos lo que ustedes están abandonando en el imperio. Ante la acusación de ser poco intelectuales, los apologistas serían también quienes tratarían de hacer puentes entre la filosofía y la fe cristiana para ayudar a evitar esos conflictos. Por eso tenemos apologistas que abordaron la cultura y apologistas que fueron contra cultura. Había de los dos, y ahora les explico a qué nos referimos con eso. Bueno, había apologistas que se dedicaron a criticar la cultura, que estaban contra la cultura. Por ejemplo, uno de sus argumentos era respecto a la idolatría. Ellos decían, miren, ustedes tienen que pedirle protección a sus dioses. ¿Qué son sus dioses? No son sino aquellos que ustedes mismos han hecho con sus manos, que han forjado con sus manos. Ustedes tienen que protegerlos, que nadie se los robe. Ustedes tienen que alimentarles por medio de sacrificios. ¿Cómo pues quieren ser protegidos por aquellos a quienes ustedes deben proteger de no ser robados? Será uno de los argumentos que los apologistas usaban contra él, los que no eran cristianos. Entonces ellos están contra la cultura. De hecho, Tertuliano es uno de los que estaba contra la cultura, y una de sus frases famosas fue: ¿qué tiene que ver Jerusalén con Atenas? Él decía, no tiene nada que ver la fe cristiana, no tiene nada que ver con la filosofía de los griegos. Muchos apologistas decían, lo peor de la sociedad nos lo ha dado el paganismo y la cultura de los griegos. Pero había otros apologistas que tomaban otro acercamiento. Ellos abordaban a la cultura. Un ejemplo de estos fue Justino Mártir, este apologista. Él había sido un filósofo, se convirtió en cristiano y antes era un maestro laico itinerante. Ahora
Él predicaba y argumentaba a partir de la ética, los milagros y las profecías que Jesús era Dios. Ahora, claro, le llamamos mártir porque fue decapitado, se convirtió en un mártir. Y el acercamiento de Justino Mártir fue abordar a la cultura. ¿Cómo logró crear un puente entre la filosofía y la fe cristiana? Bueno, a través de una doctrina griega, la doctrina del logos. Los griegos hablaban de un razonamiento que controlaba todas las cosas y traía orden a todo el universo, e incluso la racionalidad humana. Los seres humanos somos racionales porque tomamos del logos, de esta mente racional. Eso es lo que ellos creían. Había un principio racional que subyace a todo lo que existe. Tomándose del Evangelio de Juan, Justino Mártir dijo: el logos no es un razonamiento, sino una persona, es Dios, es Jesús. Y todo lo que cualquier persona haya dicho que sea bueno y virtuoso, lo dijo porque el logos, Jesús, se lo reveló. Entonces lo que él decía es, de alguna manera Platón fue cristiano, porque si Platón llegó a una conclusión verdadera, fue por medio de logos. ¿Y quién es el logos? Jesús. Y esa es la manera en la que Justino Mártir puso ese puente entre la filosofía y la fe cristiana. Claro, muchas de las cosas que podríamos decir dijeron, a lo mejor es presionar demasiado lo que la Biblia dice en Juan acerca del logos, ¿verdad? Pero esa fue su manera de crear un puente. Así que el logos se hizo carne en Cristo. Jesús es la revelación misma de Dios y es la culminación de todo el conocimiento humano. Por eso para Justino Mártir, Jesús, ¿quién es? Es la gran sabiduría, es la culminación de la sabiduría. Si realmente te dices filósofo, debes ser cristiano porque Cristo es la gran filosofía. Es lo que Justino Mártir decía. Así que tenemos dos acercamientos a la cultura distintos, ¿verdad? Unos la rechazan y otros mezclan algunos elementos tratando de crear un puente. Yo les decía, el problema de crear un puente es que no solamente envías, también recibes. Y algunas cosas de la filosofía se mezclaron con algunas enseñanzas cristianas a lo largo de los siglos. Pero más que criticar a Justino Mártir, debemos pensar en lo siguiente: qué difícil es abordar a nuestra cultura. ¿Cómo podemos ser eficaces en nuestra cultura sin aislarnos tanto de ella que no tengamos nada que decir, porque estamos completamente aislados, pero sin mezclarnos tanto con ella que terminemos tampoco no pudiendo decir nada, porque prácticamente somos igual que la cultura en la que vivimos? Qué difícil, ¿verdad? Aún hasta el día de hoy tenemos esos retos al interactuar con nuestra cultura. Cuando nos acercamos con una persona podemos tener los dos acercamientos. Cuando quieres predicarle, digámoslo, a una persona que no es cristiana, puedes hacer dos cosas. O te acercas y criticas su cultura, o te acercas y tratas de encontrar un terreno común, y lo cual decir: mira, eso que tú crees se ve mejor desde el cristianismo, ¿verdad? Podemos tener los dos acercamientos. Los dos tienen sus problemas, ¿verdad? Pero aquí hay cristianos que están tratando de poder llevar el evangelio y comunicarlo a el mundo pagano. Claro que de alguna manera la fe cristiana siempre será contracultura, porque la cruz es locura, ¿verdad? Hay un sentido en el que el mensaje cristiano siempre será contracultura. Pero lo que estamos diciendo aquí es nuestro acercamiento a la cultura. ¿Podríamos rechazar y criticar cualquier cosa que hay en la cultura? ¿O podríamos tratar de encontrar algún puente en el cual poder presentar la fe cristiana? Entonces, por ejemplo, otro acercamiento que tenían los cristianos, aquellos que creían en el platonismo, hablaban acerca, por ejemplo, del bien supremo que está en el mundo de las ideas. Entonces, los cristianos decían: ese es Dios, ese bien supremo del cual hablan ustedes. U otros hablaban acerca de el primer móvil, este primer móvil que mueve todas las cosas, y que ese primer móvil nadie lo mueve. Decían los cristianos: ese es Dios. El problema con esto es que el primer móvil
no es el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia es un Dios que interviene en la historia, que responde a mis oraciones, que se hizo carne en Cristo. ¿Sí me explico? Entonces, de alguna manera podría establecerse un puente, pero al mismo tiempo manchas la doctrina, ¿verdad? Entonces, los que creían en el platonismo hablaban acerca de la inmortalidad del alma. Y entonces los cristianos decían, esa es la resurrección. ¿Me explico? Entonces, un comentario importante. Tengamos cuidado con esta idea de que la fe se ha mezclado tanto con filosofía que ya el día de hoy no sabemos ni qué creían los cristianos. Siempre tenemos el Nuevo Testamento. Siempre tenemos acceso a la historia para estudiar estas cosas. Entonces, es verdad que con el tiempo la iglesia, de alguna manera, al convivir, al conversar, digamos Jerusalén con Atenas, algunas cosas se mezclaron, eso es cierto. No todas fueron fatales, algunas cosas fueron útiles, pero como cristianos siempre tenemos la Biblia. Siempre podemos ir y revisar lo que la Escritura dice, lo que Dios enseña, y siempre podemos recuperar la pureza en ese sentido. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, lo digo porque de pronto hay esta idea de que hay tanta mezcla que ya ni siquiera sabemos. Y eso no es así. Se puede revisar la historia, se puede saber cómo ocurrieron estas cosas. Y algunas cosas que son de la tradición de la iglesia son benéficas y buenas, y algunas cosas pues simplemente no son buenas. Pero consideremos esto el día de hoy juntos. Qué difícil es establecer un diálogo con la cultura sin caer en dos extremos, ¿verdad? Sin aislarnos y sin mezclarnos. Bueno, el Señor nos ha llamado, dice Filipenses, a ser como luminares en medio, ¿verdad? Resplandecer en medio. Y tenemos que ser sabios para poder hablar a nuestra cultura del Evangelio, con fidelidad al Evangelio, pero de manera que podamos conectar y no estemos completamente aislados de las personas a las que Dios ama y a las que Dios quiere hablarles, ¿verdad? Entonces, la mejor apologética es una vida que es fiel a Dios y que da testimonio, ¿verdad? Dice 1 Pedro 3:15 que ante aquellos que nos pregunten, nos demanden por qué tenemos esperanza, podamos responder la razón, ¿verdad?, de nuestra esperanza. Bueno, eso nos lleva a lo que llamaríamos el cristianismo católico. Ahora les explico por qué se llamaba católico al cristianismo del segundo siglo en adelante. Católico implica que es universal, pero también implica otras cosas. Muy bien. Cuando el cristianismo tuvo contacto con los judíos, no había mucho problema con las herejías. ¿Por qué? Los cristianos conocen el Antiguo Testamento y simplemente están recibiendo a Jesús como el cumplimiento, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando el Evangelio llega a otros lugares donde hay personas que no tienen ni idea del Antiguo Testamento y que tienen ya un trasfondo religioso y empiezan a conectar su trasfondo religioso con su fe cristiana? Como nos pasó a nosotros. ¿Nunca te pasó eso? Venías de ciertas ideas y que a lo mejor el día de hoy, al pasar de los años, decimos, ay, ¿cómo se me ocurrió pensar eso, verdad? ¿Te pasó? Porque veníamos de cierto trasfondo y necesitamos de instrucción y doctrina para poder empezar a pensar correctamente. Entonces tenemos a muchos hermanos en la fe que vienen de otros trasfondos y que ahora están conectando con la fe cristiana. Entonces eso provocó que algunos enseñaran cosas que no eran correctas. Entonces, dos herejías que fueron muy fuertes en el mundo antiguo fue una de ellas el gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? ¿Existe el día de hoy? ¿Qué es esto del gnosticismo? Bueno, ahora que hay cristianos en todos lados, los maestros tienen que impartir doctrina, tienen que enseñar acerca de la fe y tienen que refutar ideas que son equivocadas. La misma labor que tiene un misionero cuando llega a otra cultura y tiene que establecer un puente con esa cultura, pero tiene que tener cuidado de no mezclar la fe con elementos de otra cultura y definirla correctamente, ¿verdad? Ese es un reto muy grande. Ahora, los maestros se encargan de refutar estas herejías. Y fue necesario ayudar a los cristianos a entender cuáles son los elementos que no son negociables, cuáles son los elementos que son esenciales para la fe
cristiana. Bueno, los gnósticos, más que una iglesia, porque no había tal cosa como una iglesia gnóstica, aunque sí había iglesias que sus miembros podían practicar el gnosticismo es una escuela, es un conjunto de ideas, por eso era tan difícil de refutar. Había gnósticos y había gnósticos cristianos, es un conjunto de ideas. Y estas ideas tenían que ver con elementos del platonismo y elementos de otros lugares. Era un conjunto de ideas. Y los gnósticos, ¿qué es lo que creían? Bueno, a ver si no me los revuelvo con esto. Pero los gnósticos creían que había una salvación secreta que provenía de un conocimiento secreto. Por eso se llama gnosticismo, proviene de una gnosis. Eso es en griego conocimiento, un conocimiento especial. Entonces, para los gnósticos, la realidad era jerárquica. Había muchas capas celestiales, muchas. Y había una divinidad, un ser iluminado, del cual se desprendían muchos, se les llama eones. Uno de estos eones se fue muy lejos. Y ese eón, o por maldad o por ignorancia, creó el mundo material. Y todos nosotros éramos espíritus libres antes, que el día de hoy hemos quedado atrapados en un cuerpo material y no sabemos cómo volver al Padre iluminado. Entonces, ¿en qué consiste la salvación? ¿Quién nos puede ayudar a traspasar todas estas capas celestiales para volver al Padre iluminado? Bueno, los gnósticos decían, cristianos, Jesucristo me ha dado un mensaje secreto con palabras claves para que en cada esfera celestial tú digas las palabras claves y te dejen pasar y regreses al Padre iluminado. Eso es prácticamente el gnosticismo. Es un poco confuso, ¿verdad? Pero por eso los gnósticos despreciaban lo material, porque lo material es malo. Y algunos enseñaban entonces que Jesús era una especie de fantasma. Porque si Jesús es el mensajero divino, ¿cómo va a tener un cuerpo humano? Entonces, ¿qué es lo que negaban? ¿Te acuerdas qué doctrina? La encarnación. No hay tal cosa como encarnación, porque Jesús nunca tuvo un cuerpo humano. Solo parecía humano. Eso es una doctrina equivocada, ¿verdad? Está atacando una doctrina esencial de la fe cristiana, los gnósticos. Y los gnósticos clamaban cada uno tener el mensaje de Jesús. Ellos decían, los apóstoles no tienen el verdadero mensaje de Jesús. Nosotros los maestros gnósticos sí lo tenemos. Si tú quieres salvarte, tienes que venir y conocer el secreto de la salvación. Eso era el gnosticismo. Y eso fue muy popular en el segundo siglo y en el tercer siglo. Era muy popular. Entonces imagínate, estás en la congregación, te encuentras con un hermano que te dice, después de la predicación, estuvo bien, ¿no? Sí, pero siento que le faltó algo. ¿Sabes? Yo estoy yendo a una congregación donde hay un hermano que tiene una revelación más profunda de Jesús que él. Él sabe el secreto de la salvación. Y entonces pues ya te embaucaron y ya, si le creo, me voy, ¿verdad? A esa enseñanza secreta, que no es la que tienen los apóstoles, sino la de estos maestros gnósticos. Y lo peor de todo es que cada maestro gnóstico, no creas que se llevaba con el otro. Cada maestro gnóstico, él es el único que tiene la verdad. Los demás no. Solo yo tengo la revelación secreta. Y así clamaban todos. Entonces esto fue un problema porque en el segundo siglo empezaron a surgir libros cristianos gnósticos. Que el Evangelio de Tomás, y que el Evangelio de Lucas, y que el Apocalipsis de Pedro, y que los Hechos de Pablo. Entonces, ¿ahora qué hacemos cristianos con todos estos libros que claman tener una revelación de Jesús especial? Bueno, más adelante vamos a ver qué hacen los cristianos, pero eso sucede. Ahora tenemos al siguiente hombre que fue un grupo muy peligroso en la iglesia, Marción y los marcionitas. ¿Han oído el dicho que hijo de pastor lo peor? Bueno, no debería cumplirse siempre, pero con este hombre sí se cumplió. Marción era hijo de pastor, era hijo del obispo de Sinope y tenía sentimientos antisemitas.
Entonces lo que va a hacer Marción es tomar su propia versión del gnosticismo y este hombre sí va a fundar una iglesia. Este hombre va a fundar iglesias marcionitas. Y este hombre va a ser un problema para la iglesia, porque va a ser muy popular. Entonces, ¿qué decía Marción? Bueno, Marción decía, hay dos dioses en la Biblia. El Dios que es bueno, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y el Dios malo, Jehová del Antiguo Testamento. O por ignorancia o por maldad creó este mundo material. ¿Te das cuenta ahí su versión del gnosticismo? Así que en la Biblia, los únicos libros que son verdaderamente de Dios son las cartas de Pablo y Lucas. Todo lo demás es mentira, porque es parte del Dios del Antiguo Testamento, Jehová. Y uno le diría a Marción, oye, ¿y las citas de Pablo del Antiguo Testamento? Esas son corrupciones cristianas. Y por eso produjo, esto es importante, produjo una Biblia, la Biblia de Marción. La primera lista oficial de libros que tenemos, la tenemos de un hombre que era un hereje en la iglesia. ¿Por qué no tenemos una lista antes de Marción? ¿Cómo crees? Porque antes no había problema. Todos estaban de acuerdo con los libros que eran canon. Hasta que alguien llegó y dijo, no, yo digo que unos libros no, y empezó a modificar la estructura, es que los cristianos dijeron, ok, tenemos que dar la lista oficial, porque este hombre está proponiendo algo que no pertenece a lo que por años atrás se ha enseñado. Entonces, por eso el canon va a ser una respuesta a este problema. Ahora, negaba el juicio final también. En el siguiente cuadro podemos tener una comparación, si nos damos cuenta. Los gnósticos sí tenían el Antiguo Testamento, pero buscaban reinterpretarlo. Marción lo desechaba completamente. Lo que hicieron los gnósticos fue hacerle añadiduras al Nuevo Testamento. Es decir, añadieron libros. Lo que hizo Marción fue eliminar libros que él consideraba que no eran bíblicos. Los gnósticos fundaron escuelas, pero Marción fundó iglesias. Entonces esto fue difícil. ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Cómo va a responder a este reto? La iglesia respondió de tres formas. Aquí las tenemos: el canon, el credo y la sucesión apostólica. La historia del canon es muy interesante, muy compleja, y hay mucha mala información. Una de las cosas que son una mala información acerca del canon es que Constantino es quien finalizó el canon, lo cual es totalmente fuera de la historia. Constantino no fue quien definió el canon bíblico, pero son una de las malas informaciones que tenemos por ahí al respecto del canon. Ahora, ¿por qué surge un canon cristiano después de Marción y no antes? Bueno, como yo les decía, el canon bíblico surge precisamente como una respuesta a la herejía. Los cristianos siempre han leído las escrituras como escrituras, siempre las habían leído de esa forma, pero nunca tenían que haber hecho una lista oficial porque no era necesario. Era evidente cuáles eran los libros que se leían. Justino Mártir decía, leemos las memorias de los apóstoles en la iglesia. Y los padres apostólicos como Ireneo y muchos otros daban testimonio de lo que se leía, y prácticamente de todas las citas de los padres apostólicos el resultado es, tendríamos el Nuevo Testamento. Si no, como les comentaba anteriormente, si se desaparece nuestro Nuevo Testamento solo de los padres apostólicos, lo reconstruimos. Entonces ahí vemos que la enseñanza era la enseñanza de la Escritura. Pero ahora hay un problema. Hay un hijo de pastor que está enseñando que algunos libros no, y está haciendo su propia iglesia con su propia Biblia. ¿Qué hacemos? La iglesia responde con el canon. Ahora, el canon es muy interesante.
los maestros gnósticos e incluso Marción eran exclusivistas. Es decir, si Valentino tenía su evangelio, ese es el único evangelio de verdad. Todos los demás evangelios son falsos. Y así cada maestro gnóstico clamaba tener la verdad absoluta por encima del otro. Pero lo que tenemos en el canon es maravilloso. Lo que hace la iglesia es decir, nosotros tenemos un testimonio múltiple. Mientras ustedes claman tener cada uno su propio evangelio de verdad, nosotros los cristianos tenemos el testimonio de Juan, el testimonio de Lucas, el testimonio de Mateo y el testimonio de Marcos. ¿Y sabes qué? Estos 4 evangelios tienen suficientes discrepancias como para decir, no lo inventaron. Son testigos fieles. Y tienen suficiente unidad como para decir, hablan de la misma cosa. Entonces, ¿te das cuenta por qué el canon fue importante? Mientras estos maestros gnósticos pensaban, cada uno tiene su propio evangelio que es el único que es verdad, los cristianos respondieron, nosotros tenemos un abundante testimonio de estas cosas. Nosotros tenemos 4 evangelios, tenemos las cartas de Pablo, y tenemos las cartas de Pedro, y tenemos lo que dijo Santiago. ¿Y sabes qué? Todos ellos están de acuerdo, y todo esto es de acuerdo a todos. Eso es lo que significa cristianismo católico. A eso se referían con católico. El canon es católico en el sentido en que todos estamos de acuerdo y esto que creemos es de acuerdo a todos. Por eso es tan importante el canon para nosotros. Claro, el canon funciona como una restricción, ¿verdad? Que deja fuera, pues los libros que no. Pero también es un testimonio de diversidad, de la diversidad del testimonio cristiano que está en común acuerdo. Entonces, por eso, para nosotros nuestra Biblia es un rico testimonio. En el conjunto de todo lo que dice la Escritura tenemos la verdad que Dios ha revelado. Y mientras estos maestros clamaban un conocimiento secreto que nadie más tiene, la iglesia podía decir, nuestro conocimiento no es secreto, es público. Esto que enseñamos en las Escrituras son lo que los apóstoles han enseñado. Y pertenece a la iglesia, es público el testimonio. Por eso el canon fue muy importante. Ahora, creo que podríamos hablar muchas cosas acerca del canon, pero nos llevaría en sí una conferencia que a lo mejor en algún momento se puede realizar. Pero una cosa más, el canon tardó muchos años en definirse, por la razón de que siempre los cristianos esperaron que fuera un consenso general. Y el resultado final fue los mismos libros que de por sí ya se tenían en el canon. Entonces, eso es parte de la historia. De hecho, un fragmento, la lista de Muratori, del año 200 después de Cristo, tiene una lista oficial de libros. Solo había un par de libros que todavía estaban en el proceso de saber que hubiera un consenso general de parte de la iglesia. Pero bueno, ese es el canon bíblico. Y esa fue la respuesta a las herejías. Número 2, tenemos el credo de los apóstoles. ¿Te has tocado memorizarte el credo alguna vez? Es muy bello, muy bello el credo. ¿Qué es el credo? Pues precisamente el credo es lo que llamamos la regla de fe, así es como se menciona en los escritos de los padres apostólicos, fue que en el mundo antiguo había una variedad de credos, en la iglesia primitiva, en el mundo antiguo, en la iglesia primitiva había una variedad de credos. Y lo que hizo la iglesia fue unificar los credos en un credo que fuera más católico, universal. Aunque todos prácticamente decían lo mismo, se hizo uno universal. Uno que pudiera ser el símbolo de todo lo que los cristianos que creemos en el Señor manifestamos que es parte de nuestra fe. Y por supuesto el credo es antinóstico y antimarción, pero en el núcleo está otra vez el querigma. ¿Recuerdas que hablamos de esto? Está la predicación de los apóstoles. Es el credo. Por eso fue usado no solamente para refutar la herejía, también fue usado para enseñar a los nuevos creyentes. De manera que cuando tú te bautizabas, tú tenías que saberte el credo. Y cuando ibas a tu bautismo, te preguntaban el credo.
te hacían preguntas. Por ejemplo, ¿crees en Dios y Padre Todopoderoso? Sí, sí lo creo. ¿Y crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí, lo creo. ¿Y que fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María? Sí, sí lo creo. Entonces te hacían preguntas, tú habías estado estudiando el credo. Ahora examinemos un poquito de cerca el credo. Lo primero que dice es, creo en Dios y Padre Todopoderoso. Bueno, en griego, todopoderoso aquí es pantocrátor, que significa todo soberano. Y lo que está diciendo el credo es, no, ¿cuál dos dioses, uno malo y uno bueno? Dios es el creador de todas las cosas y es soberano sobre el mundo y la historia. Eso es lo que significa. Creo en Dios y Padre Todopoderoso. Así que el mismo Padre del Nuevo Testamento es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Y es soberano. Y luego, ¿crees en Jesucristo, Hijo de Dios? No un mensajero celestial, el mismísimo Hijo de Dios. Y que aparte, fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María y sufrió bajo Poncio Pilato. ¿Por qué la mención de que nació bajo la Virgen María? Porque no era un fantasma, tenía un cuerpo, se hizo carne. ¿Y por qué la mención de un gobernador no cristiano en un credo cristiano? Porque esto fue histórico, fue en tiempos de Poncio Pilato, esto sucedió. Y aparte fue crucificado, murió, fue sepultado y descendió al infierno. ¿Qué significa? En verdad murió. No fue una ilusión su muerte. Su resurrección fue corporal y fue real. Ascendió a los cielos y hoy está a la diestra del Dios y Padre Todopoderoso. Y no es cierto que no habrá juicio final, porque desde donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia y la resurrección corporal, ¿verdad? Entonces, no dice todo el credo, pero dice suficiente. O sea, si hiciéramos un análisis de todas las cartas en el Nuevo Testamento, ¿encontraríamos esto? Claro, esta es la doctrina de los apóstoles y eran lo que en esencia enseñaban. Y por último, la sucesión apostólica. Este es un cuadro muy bonito en el que se representa a Jesús y los apóstoles como pescadores. Creo que es muy significativo de hablar de la sucesión apostólica con un cuadro así. Muy bien. La tercera forma en la que la iglesia respondió al reto de la herejía fue afirmando la autoridad de sus líderes. Pues si había maestros que decían, no, yo tengo una enseñanza que ni los obispos saben. Es una enseñanza secreta de Jesús. ¿Qué tenía que hacer la iglesia? Demostrar que la única enseñanza de Jesús no es secreta, sino pertenece a la iglesia, ¿verdad? Y es parte de lo que los apóstoles enseñan. Entonces, cuando se elegía un obispo, ¿cómo se elegía? Les mencioné un poquito tiempo atrás. Cuando una iglesia elegía un obispo, tenían que venir pastores de otros lados para poner sus manos sobre ese pastor. Pero incluso antes de eso, este pastor tenía que mandar una carta a muchas iglesias diciendo cuál era su credo, qué es lo que creía, antes de ser ordenado. Y una vez que las demás iglesias dijeran, mira, sí, lo que tú crees es la enseñanza de los apóstoles, ahora sí, iban obispos de todas las demás aldeas y oraban por este pastor, le imponían las manos y quedaba ordenado. ¿Y por qué era bueno para ellos esto? Porque eso permitía que toda la iglesia supiera quién era el pastor de tal congregación y todos se aseguraban que ese pastor fuera sano en la doctrina, pero también había una relación entre obispos muy especial. Había se le llama colegialidad entre obispos. Se inspiraban mutuamente, se amaban, oraban mutuamente, se juntaban regularmente para ver asuntos de la iglesia. En cambio, los maestros gnósticos, cada uno clamaba tener la verdad exclusiva. Pero en cuanto a la iglesia, era católica. Esto es de acuerdo a todos y todos están de acuerdo. Y eso fue muy bueno para la iglesia, porque permitió que la iglesia pudiera, digámoslo así, rastrear la ordenación de un pastor hasta los apóstoles.
Por eso se le llama sucesión apostólica. Porque uno podía decir, ¿a ti quién te ordenó? Pues a mí me ordenó el obispo de tal. Y este obispo fue ordenado por tal. Ahora, claro, con los años la sucesión apostólica se convirtió en una cosa triste, ¿verdad? Pero en un principio la sucesión apostólica simplemente es esto. Ahora, el día de hoy, ¿cómo podemos cerrar la conferencia y darnos cuenta que el canon, el credo y la sucesión apostólica son instrumentos útiles en el mundo en el que vivimos? Tú y yo vivimos en un mundo cada vez más urbano. Las megalópolis o las grandes ciudades son cada vez más. La Ciudad de México, simplemente con 20 y pico millones de habitantes, ya es una enorme ciudad. Cada vez se pierden los límites más de las zonas no urbanas con las grandes ciudades. Y llegará un momento en que estaremos conectados en todo el mundo. Por la globalización, cada vez más nos parecemos a la situación del Imperio Romano, con una gran maquinaria y con el individuo frente al cosmos. Como el día de hoy. Cada persona tiene que definir en su propia ciudad su identidad. Tenemos un mercado, ¿verdad?, de enseñanzas, de ideas, y uno practica el sincretismo nomás porque tiene que elegir: de esta enseñanza tomo un poco, de esta enseñanza tomo un poco, de esta otra enseñanza tomo un poco, y esto define quién soy. Entonces es un mundo muy unido en la comunicación, pero muy confuso, ¿verdad? Tengo que elegir mi propia identidad en medio de estar perdido en la cultura. Y por eso hay tanta hambre espiritual el día de hoy como había en el Imperio Romano. Hay un hambre por buscar una identidad, por definir quién soy. Y esto crea tanto un reto como una gran oportunidad para predicar el Evangelio. ¿Cómo nos puede ayudar esta iglesia? Pues número uno, necesitamos apegarnos al canon. Necesitamos regresar a esta realidad. Que el canon nos muestra cómo debe ser la iglesia. Pero también nos permite saber que hay oportunidad, dice un historiador, para que haya también diversidad en la iglesia. Es decir, tenemos la tendencia el día de hoy a enfatizar las cosas que no son esenciales para la iglesia. Tendemos la tendencia, obviamente, ¿verdad? Si la tenemos la tendencia. Procuramos guardar aquellas cosas con celo que no son esenciales y nos dividimos de otros hermanos. Esa es nuestra manera de actuar el día de hoy. Empezamos a clamar exclusividad de nuestra iglesia. No eres una verdadera iglesia si no tienes prácticas y liturgias como esta iglesia. Y eso es lo único que está provocando, es un mal testimonio en el mundo. Lo que deberíamos tomar es más bien el canon y saber: esto es lo que es esencial. Esto es lo que dice. El canon y el credo, por ampliar lo que estoy diciendo, ponen una cerca al cristianismo. Lo que está afuera no debe entrar. Pero dentro de esta cerca hay libertad de expresión. Lo que hace Justo González es explicarlo de la siguiente forma. En la época moderna, lo que yo observo es verdad, ¿verdad? Esto es verdad y es la verdad exclusiva y puedo llegar a un conocimiento objetivo de esta verdad. En el posmodernismo, en nuestra época, cada quien tiene su verdad. Lo que dice Justo González es: debemos acercarnos a la fe cristiana así, como quien examina un paisaje. El paisaje es lo que se nos ha dado. Ahí está el paisaje. Cada uno puede contribuir en lo que mira del paisaje. No te puedes inventar otro paisaje porque el paisaje está ahí. Eso es lo que es dado. Pero cada persona va a observar algo distinto del paisaje, va a contribuir. Y de la misma forma, en la fe cristiana tenemos que dar libertad a distintas expresiones, siempre que no se salgan de lo que Dios ha establecido, ¿verdad? Siempre que permanezca la verdad.
Siempre que lo esencial, lo que no es negociable, no lo toquemos. Pero fuera de eso, necesitamos aprender a tener libertad con otros hermanos. Y esa libertad nos va a permitir tener compañerismo y amor. Y poder soportar los embates de la herejía y también de la persecución, en algunos casos. Eso es muy importante. Número 2, sepamos que las herejías son enseñanzas recicladas. Y entre más sepamos de historia de la iglesia, más podremos defendernos de esas herejías. ¿Hay gnósticos el día de hoy? Pues a lo mejor, muy probablemente sí, quizás no de la manera en la que eran en la antigüedad, pero por ejemplo, hay estos movimientos espirituales que de pronto enseñan que lo material es malo y que el cuerpo es malo. Y entonces practican ciertas cosas para ser más espirituales castigando el cuerpo. La Biblia no enseña que el cuerpo es malo. Y si bien el ayuno y la oración nos ayuda a mantener nuestro cuerpo en raya, su propósito no es castigar el cuerpo. ¿Sí me explico? Entonces tengamos cuidado. De pronto hay estas ideas que se infiltran en la iglesia, donde uno es más espiritual por lo que no hace. Y eso es muy gnóstico. ¿O quién no ha enseñado de pronto en la iglesia que el Dios del Antiguo Testamento es vengativo y el Dios del Nuevo Testamento es bueno? Eso es marcionismo, ¿verdad? ¿O quién no ha enseñado que el Antiguo Testamento no tiene ningún valor, solo el Nuevo Testamento? Y eso es una especie de marcionismo. Claro, el Antiguo Testamento lo estudiamos a la luz del Nuevo, sí, pero es escritura. ¿Me explico? Entonces las herejías siempre se reciclan. Necesitamos tener cuidado. Otra vez, tenemos el canon y tenemos el credo. Y por último, la sucesión apostólica. ¿El día de hoy se puede practicar sanamente la sucesión apostólica? Sí. ¿Cómo? Cada vez que un pastor fielmente enseña su Biblia y enseña lo que Pablo y lo que Pedro dijeron, eso es sucesión apostólica. Está enseñando con no su autoridad propia, sino la autoridad de los apóstoles. Entonces tengamos el día de hoy cuidado con aquellos pastores que se autoproclaman, se autolevantan y siempre tienen algo que decir encima de los apóstoles, ¿verdad? Aquellos pastores que son puestos por el Señor siempre enseñarán lo que ya ha enseñado los apóstoles, y sabrá que hay muchos otros pastores aparte de él que también están enseñando la palabra. Entonces, en un mundo posmoderno donde hay una ensalada para todo, ¿qué necesito? Ven a la palabra. Ven a la palabra, ven a la verdad. Sostengamos lo que es esencial y permitamos que otros hermanos puedan expresar su fe de distinta manera mientras no salga de lo esencial. Y en lugar de pelearnos porque nuestro grupo es el único grupo, más bien deberíamos darnos cuenta que tenemos una rica historia y que Dios quiere seguir revelándose a través del Evangelio a México, ¿verdad?